nos vienen a decir que es la lucha entre las mafias, que es esta guerra y que está bien que se maten entre las mafias. Si este gobierno sigue con esa política totalmente pues desactivada, desconectada del pueblo ecuatoriano, es obvio que va a perder las elecciones. Lo que pasa es que el gobierno no quiere atacar a la cúpula de esta pirámide, no quiere ir por esos mafiosos de cuello blanco. ¿Qué pasa en el contexto político con relación a los partidos y movimientos políticos que existen en el país y que en este momento van adoptando ya posiciones con relación a apoyar a uno u otro candidato que están en la final para buscar la presidencia de la República? Esto es el presidente candidato Daniel Noboa y Luisa González de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo se van definiendo? ¿Cuáles son los pronunciamientos? Y también cuáles son las inquietudes que están surgiendo en este momento con los actores políticos a propósito de los últimos acontecimientos que se dan en el país. Esta situación de inseguridad, que es una de las principales preocupaciones que tienen que tenemos los ecuatorianos, hace mella también para saber, bueno, cómo se actúa, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que está pasando también en el ámbito del gobierno y cuáles son las acciones que se van a tomar. Son los temas que vamos a analizar con la doctora Verónica Silva. Ella es ex candidata a la vicepresidencia de la República, importante ahora analista política, con quien vamos a conversar sobre este tema. No se olviden ustedes que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Usted se suscribe al canal, nos ayuda mucho suscribiéndose al canal. Igualmente los likes y los comentarios son importantes. En las redes sociales de Global Opinion, usted va a tener el contexto informativo del ámbito nacional e internacional, resúmenes de noticias, la coyuntura noticiosa que usted necesite allí. En las redes sociales de Global Opinion estamos pues permanentemente entregando ese tipo de información. El programa llega gracias al apoyo de Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Milma, quesos auténticos. Gracias, Verónica, por estar acá en la programación. Gracias, frente al personaje. Gracias y un saludo a todos los seguidores de Global Opinion. Así se va creciendo estas voces críticas. Te agradezco mucho. Gracias también por estar acá. ¿Cómo van definiéndose ustedes después de este proceso electoral en el que hubo ya pues esta polarización en lo que significa la preferencia electoral o cómo vive el país prácticamente en dos mandos que están registrándose? ¿Cómo están evaluando ustedes lo que pasó en este caso? ¿Y cómo evalúan también las circunstancias que están rodeando a este preámbulo de esta segunda vuelta electoral, Verónica? Claro, bueno, es claro, ¿no? El electorado se ha pronunciado con bastante, vamos a decir, con contundencia, ¿no? Por un lado, pues están diciendo que puede continuar este modelo, que yo diría pues un modelo que nos ha dado mucho que decir, ¿sí? Un modelo que le está apostando a la guerra como solución, un modelo que le está apostando a la privatización, un modelo que no le está viendo al desarrollo social como una salida. Y por otro lado, es decir, queremos lo que venga, pero esto que estamos viviendo ya no queremos los ecuatorianos. Y esto no es la primera vez que ocurre en América Latina, pero sí en el país, y es producto del miedo, la violencia que estamos viviendo y quizás de esa desesperanza que sienten miles y miles de familias ecuatorianas, al punto de que en primera vuelta no se había visto esos resultados, Osvaldo. Este ha sido un país que de alguna manera las otras propuestas políticas de alguna manera tienen algún asidero, pero esta vez dijeron no vamos a arriesgar nuestros votos y preferimos o al viejo conocido, ¿verdad?, o realmente pues queremos una propuesta que nos garantice. O de pronto puede ser la continuidad en ese aspecto, ¿no? Claro, una tomando continuidad en cuenta que el presidente es el candidato. Exactamente, una continuidad que yo creo que la gente se está pronunciando realmente cada vez más como temerosa a que esta continuidad pues pueda durar mucho más tiempo. Yo solo digo, cerremos los ojos, imaginémonos qué sería del Ecuador
con 4 años más de una política tan violenta, de una política sin seguridad social, sin educación, prácticamente con los hospitales desabastecidos. Creo que esto pues nos está poniendo a todos en una balanza donde decimos tenemos que buscar otra opción. El tema de la seguridad, que es uno de los principales preocupaciones que tienen los ecuatorianos, que tenemos los ecuatorianos, es lo que marca la agenda en este momento. Esto no lo ha medido bien el gobierno y hay que decirlo. Yo no sé quiénes son los analistas, los consejeros del actual gobierno, pero no están poniendo en la balanza cuál es la verdadera preocupación de la gente. ¿Hacia dónde está apuntando la política de seguridad? El ministro del Interior. Exactamente, ¿hacia dónde está apuntando la política de seguridad? Necesitamos darle certezas a la gente. O sea, ¿te refieres a que debemos tomar la iniciativa en este caso para ir por los grupos delincuenciales, por atacarlos primero, de pronto? O sea, mira, yo creo que cuando uno habla de política de seguridad no hay una sola vía. Si bien la mano dura, que es la única política que hoy está viendo el gobierno, es una parte de la estrategia de pacificación, cuando uno quiere hacer pacificación, pero no es la única forma. ¿Sí? Necesitas de alguna manera entrar en los territorios y darle certezas a esos jóvenes, a esos niños que hoy están viendo entrar a las mafias como la única posibilidad de garantizarse ingresos. Sí, yo siempre pongo el caso de Medellín, es un excelente ejemplo que podríamos tomar los ecuatorianos de ver qué se hizo en una ciudad vecina, ¿no es cierto?, que le apostaron a la pacificación, dándoles certezas sociales, educativas, recreativas y obviamente pues de contención de esa violencia que hoy parece ser que según el gobierno no tiene más solución que la mano dura. Entonces, ¿no debería haber mano dura en este caso? Yo creo que sí. O sea, para combatir estamos con una declaratoria de guerra interna. Es que ese es el problema. Ese es el problema. Mira, los mexicanos le hicieron la guerra al narcotráfico, ¿no? El presidente Calderón en el año 2006 le declara la guerra a los narcos, a las mafias, y fue como dicen los mexicanos, un reguero de sangre, dicen ellos, ¿no? Realmente fue así. Yo viví esos años en México y fue brutal. Esa estrategia de declararle la guerra al narcotráfico, cuando no atacas el verdadero problema, simplemente lo que haces es lograr que la gente pues no tenga suficientes salidas, ¿no? Es una política equivocada la que estamos teniendo acá en el país, esto de la guerra interna en contra de los grupos delincuenciales. Es una política equivocada. Pero ¿cómo frenamos para no tener estos sobresaltos que tenemos, que la gente mira horrorizada lo que pasa en las calles, en las viviendas de los ecuatorianos, como pasa en Guayaquil, como pasa en Durán, como pasa en ciudades de Machala, en la provincia del Oro, perdón? Porque mira, ¿qué hacemos? Es que es algo muy, muy fácil de entender, amigos, amigas que nos escuchan. Esto es una pirámide, como todo, ponemos una organización, ¿no es cierto? Y estamos atacando solo a la base de la pirámide, la parte más ancha, que son quizás estos jóvenes, estas bandas delincuenciales, que están haciendo este sacrificio, incluso arriesgando su vida por algo más alto. Lo que pasa es que el gobierno no quiere atacar a la cúpula de esta pirámide, no quiere ir por esos mafiosos de cuello blanco, que muchos de ellos incluso están incrustados en el gobierno nacional. Porque esto no es nuevo, eso pasó en Colombia, eso pasó en México. Y la única forma, cuando esto se empezó de alguna manera a desestabilizar, fue cuando dieron pues golpes directos al lavado de activos, ¿sí? Y obviamente a esos políticos mafiosos que están permitiendo que estas mafias sigan existiendo. ¿Qué está pasando con la UAFE? ¿Hay políticos mafiosos? ¿Hay políticos mafiosos? Pero mira, es obvio, ¿no? Teníamos ahí incluso un cuñado de un ex vicepresidente que pues ya ha sido señalado por ciertas vinculaciones pues no claras, ¿no? Y tenemos aquí... Hablamos de Danilo Carrera. Sí, es claro, cuñado del expresidente Guillermo Lazo. Sí, y es claro que el Estado ecuatoriano, lamentablemente hay que decirlo, está funcionando más en dar cuenta, ¿no es cierto?, en dar las posibilidades para que el narcotráfico siga, porque esto no es un problema de las bandas, esto es un negocio muy lucrativo, ¿sí? Y no le estamos atacando a quienes realmente están consumiendo esta droga. ¿Qué está pasando con las mafias o estadounidenses o europeas a donde realmente llega la droga? Un kilo aquí de cocaína puede tener un valor entre 5 y 6 mil dólares, ¿sí?
ese mismo kilo de cocaína, ¿sí? Cuando va acrecentando su lugar de destino, pues puede llegar a costarte hasta $50,000. Entonces, alguien está atrás de este negocio y no queremos dar cuenta de ellos. Ya, La cocaína sale en containers. Son los carteles, los carteles del narcotráfico, carteles mexicanos. Pero que los tienen, carteles que no tienen funcionan incidencia, solos, pero tienen ¿no? incidencia acá también con bandas que están plenamente identificadas acá en el país. Exactamente, mira, y cuando los mexicanos quisieron realmente atacar al narcotráfico, también fueron por esos ladrones de cuello blanco. Ahora mismo, uno de los altos, vamos a decir, de los altos ministros, ¿no es cierto?, en el gobierno de Calderón, el señor García Luna, pues hoy está ya detenido en Estados Unidos, ¿sí? O sea, fue como más o menos del fiscal, vamos a decir. Entonces, aquí hay delincuentes de cuello blanco, sí, entonces, sí, también sí, acá en el país, y esos son los que propician y que están detrás de todos estos temas violentos y del narcotráfico. Es obvio, Osvaldo. Y cuando la gente, por ejemplo, como ponía el ejemplo de Medellín, quisieron ponerle un alto al narcotráfico y a la violencia que acabó con prácticamente 2 generaciones enteras de jóvenes en esa ciudad, ellos dijeron, se pusieron ahí, los empresarios, empezaron por ellos, y los empresarios dijeron, vamos a hacer un pacto, el nuevo pacto por nuestra ciudad. Ni un solo peso más vamos a lavar del dinero del narco en nuestros negocios y en nuestros bancos. Ellos abrieron, la verdad, que es así. Se está lavando el dinero del narco en los negocios y en los bancos de esa ciudad en ese momento, y es lo que está pasando en este país. Y si no hacemos ese baño de verdad, este negocio va a seguir lamentablemente carcomiendo el tejido social y teniendo estas respuestas tan absurdas, ¿sí?, como permitir que nuestros barrios populares pues se maten entre sí. Ya, pero son disputas entre bandas delincuenciales, Verónica. Claro, pero lo que se pero da son es disputa de disputas por el territorio, exacto, son disputa disputas por el negocio del por quién microtráfico. exactamente, entonces también ataquemos hacia dónde está yendo esa droga. Mira, yo tengo incluso familiares que se dedican al negocio de las rosas. Si tú mandas un container de rosas, ¿verdad?, a Europa o Estados Unidos y te encuentran una fallita en una rosa, tienen tal tecnología que pueden detectarla y te regresan todo el container de regreso al Ecuador. Tú dices, hay que poner tecnología acá. Y nos van a decir país, que no pueden detectar toda la cocaína que se va en, pues, parece ser barcos bananeros a Europa o Estados Unidos. Por favor, aquí hay que hacer un baño de verdad, porque está haciendo realmente un negocio, pues no solamente muy mafioso, sino que también hipócrita. Hay mucha hipocresía por parte de las autoridades, por parte incluso de las entidades internacionales que dicen que vamos a hacer una lucha contra el narcotráfico, pero esto no es cierto, no es cierto, no nos están ayudando. Y lo que yo digo, ahora quieren incluso acabar con la dignidad, el patriotismo, la legitimidad que han tenido nuestras Fuerzas Armadas, y nos dicen que no pueden hacer el trabajo solas y que necesitamos tener fuerzas extranjeras. ¿Para qué? Pero es en el ámbito de la colaboración, en el ámbito colaboración que Colombia, de tecnología, Brasil, de capacitación, que a los mexicanos no les sirvió y que no fue en ese mismo sentido. Allá no llegaron pues ni marines ni militares extranjeros, y acá lo quieren hacer. Quizás son otros los intereses, Osvaldo. Bueno, pero estaríamos hablando de qué entonces, si es que no tenemos que entrar en una guerra, que la ciudadanía está plenamente de acuerdo con esto, hay que entrar con mano dura, se dice, mano dura para la delincuencia, porque de lo contrario esto no va a parar. Entonces, ¿cuáles son las alternativas, Verónica? La pacificación. ¿Sí? Y la pacificación sin duda requiere de darle a nuestra fuerza pública, la policía, los militares, todos los implementos que necesita. Una policía de inteligencia, por ejemplo, de verdad, pero no que expongamos, sí, a los militares y a los policías como si fueran trofeos. Pero esto también necesita tener una claridad del gobierno. ¿Qué es lo que queremos? Nosotros lo mencionamos, ¿no? Crear una Dirección Nacional Antimafia, por ejemplo, donde se dote, ¿no?, a policías y militares de esta posibilidad de generar estos ingresos, por ejemplo, no solamente a los barrios, porque estamos viendo que el problema es los barrios, que entren a las instituciones, que puedan ver qué está pasando en los bancos, que realmente vean qué pasa en las instancias de control en este país. Tienes entes como la UAPE, que no están funcionando. Como
como la superintendencia de bancos. Que no están funcionando, Osvaldo. Pero ¿cómo se lamentablemente evidencia que no están está funcionando? Que, Cuando pones prácticamente a tus servidores, ¿no es cierto?, de tus empresas como ministros o como encargados de estas importantes instituciones, que eso ya lo vivimos con el señor Lasso y hoy lo estamos viviendo con Noboa. Nos ponen a improvisados en puestos tan importantes. Mira quién es hoy el encargado de la UAFE. Por favor, o sea, digo, son personas que incluso tienen otras carteras de Estado, ¿sí?, atrás, que quizás esto no les importa mucho. Esta es la clave para poder desarticular a las bandas criminales que, ojo, no solamente se encuentran en la Prosperina, ¿sí?, se encuentran también en las entidades de control, se encuentran también, pues obviamente en puestos claves que parece ser que el gobierno no quiere atacar por ahí. Y si queremos realmente dar una batalla contra el narcotráfico, es necesario tener una propuesta integral, y esta propuesta de pacificación llega también, Osvaldo, por querer desactivar, ¿sí?, a esas estructuras criminales que empiezan desde arriba. Si la pirámide empieza desde arriba, pero y estamos atacando en ese aspecto, solamente a la población más pobre que a la base, como tú dices. ¿Sí? Pero estamos hablando entonces del brazo financiero, del financiamiento, de la estructura económica de estas organizaciones delictivas. Así es. Que hay que llegar a combatir a ese nivel. Claro, incluso llegan a ser tan poderosas que los gobiernos tienen que decir, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? O sea, obviamente no podemos llegar a ese punto, porque ya vimos lo que ocurrió con Colombia, fueron baños y baños de sangre, vimos lo que ocurrió con México, y si bien hoy se ha logrado cierto nivel de pacificación, si vemos y comparamos lo que hoy vive México con años anteriores, hay ciertos niveles de pacificación, también es porque hay una propuesta social, una respuesta social por parte del gobierno. Yo digo, ¿qué se ha hecho en temas de políticas educativas, en políticas del cuidado? O sea, imagínate, hoy cuando no tenemos realmente recursos, el gobierno nacional, sí, entre gallos y medias noches, hace una entrega prácticamente del campo más importante que tiene este país. De Sacha. El campo Sacha, que es uno de los campos más importantes donde percibimos el dinero los ecuatorianos, 1.650 millones anuales, y lo regala, sí, por una prima de 1.500 millones. Es una vergüenza lo que está haciendo este señor gobierno. O sea, ahora, necesitamos reaccionar los ecuatorianos. No podemos vivir en esta situación de violencia, de inseguridad y de inexperiencia al frente del gobierno. Ahora, hablábamos de la UAFE, por ejemplo, dentro del control que debe existir en este caso en el ámbito del dinero que circula, de los capitales. Muchos dicen que hay un negocio de lavado en el Ecuador. Se podría evidenciar, digamos, los miles de millones que se lavan acá en el país. Sí, se puede evidenciar. Es algo, es que el dinero no se puede habla ocultar. Del 30% del Producto Interno Bruto, y es algo que una no se cantidad puede enorme. ocultar. Cuando tú agarras, ¿no es cierto?, el Producto Interno Bruto, pues esto se corresponde a la actividad económica en general que hace el país. Bueno, pues no se corresponde ese Producto Interno Bruto con lo que ahora está ocurriendo en el país. Una producción totalmente, no solamente que no crece, ¿sí?, que decrece. No hay ningún apoyo a los comerciantes, no hay ningún apoyo a nuestros empresarios. Son empresas cerradas. ¿De dónde está saliendo ese dinero? Por favor, que alguien nos explique. Entonces es obvio, pero es también claro decirlo, no es solo un problema del Ecuador, este es un problema de la estructura del narcotráfico, de la estructura mafiosa. Claro, no solamente es de Ecuador, son otros países. Exactamente. Colombia no ha salido del todo de ese tema. No han salido del todo, han hecho un esfuerzo. Igual, ¿no? México igual. México hay economías dominadas por narcotráfico, se las estados dice así, son que economías narco, pero hay esfuerzos para poder desactivar o por lo menos que no crezcan, contenerlos. Yo sí creo que es necesario pues abrir este diálogo, sentarnos con los actores más importantes de este negocio, a quienes está llegando la droga, quiénes son los consumidores, porque aquí no la estamos consumiendo, pues la cocaína se va a Europa, se va a Estados Unidos. Bueno, ya también se hay una voluntad, sí, pero no en los exactos, no en los niveles y en los volúmenes que se va a Europa y Estados Unidos. Nos vamos a sentar con los representantes de este país para hacer una lucha verdadera, como se hizo, por ejemplo, en el momento donde Italia también llegó a unos momentos brutales de violencia, pues se sentaron los países de la Unión Europea y hubo cooperación en inteligencia,
hubo cooperación incluso económica, pero no el maltrato que estamos recibiendo los latinoamericanos. Somos los que estamos poniendo los muertos en este negocio indignante y que esas autoridades, esos países, Osvaldo, no quieren hacer nada por realmente acabar con este vil negocio. Y lamentablemente ahora nos vienen a decir que es la lucha entre las mafias, que es esta guerra y que está bien que se maten entre las mafias. Sin vergüenzas, eso es lo que son este gobierno. Y perdóname que lo diga aquí en tu programa porque son familias, Osvaldo, y nos están deshumanizando y esa política de deshumanización, esa política de guerra nos puede conllevar al Ecuador a un punto de no retorno. Y creo que aún estamos en la posibilidad de parar este gobierno. Tenemos que entrar en un tema de pacificación, pero ¿con quién la pacificación? ¿Cómo lo hacemos? Primero con la población, que hay que decirle que necesitamos pacificarnos, ¿sí? Una de esas posibilidades reales es entremos a los barrios con nuestras fuerzas públicas, hagamos una policía de cercanía de verdad. Esta política de guerra que hoy vemos, ¿no es cierto?, donde vienen el show mediático, viene la policía o los militares y hacen estos ingresos brutales a los barrios. Mira lo que acaba de decir el señor presidente, que les da total fuero a los policías para que hagan lo que ellos crean conveniente. No está bien. Los que entren a la Prosperina, ¿no? Exacto, es un territorio sumamente peligroso. Pero ¿cómo garantizamos el accionar de nuestra fuerza pública, de nuestros policías? Mantengamos a la policía con todas las seguridades que deben estar, pero mantengámosles en los barrios. Hoy al policía lo vemos totalmente lejano. Pero Verónica, están matando policías. Pero es porque hay una apuntando a la fuerza pública. Hay una estructura que lo permite, sí hay una estructura que lo permite. Aquí hay fuerzas públicas dignas, nuestros militares, nuestros policías, es gente del pueblo, es gente que realmente quiere jugarse por este país. Pero quizás, sí, hay gente en la élite que no está permitiendo que esa cercanía que debería tener la fuerza pública realmente nos haga sentirnos seguros. La misma población podría colaborar. Esa sería una parte, digamos, y el resto, mucho se habla, hay jóvenes que en este caso, jóvenes que son cooptados prácticamente por estas bandas, por estos grupos delincuenciales. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? O sea, ¿qué es lo que está haciendo falta? ¿Una política social, inversión que hay que hacer en estos sectores con los jóvenes, con los niños? Es que vuelvo, por favor, perdónenme que vuelva al caso de Medellín, pero es que es muy interesante lo que hicieron, este experimento de pacificar la ciudad con educación, con inversión te van a decir social. Medellín no es Colombia, es Medellín. Por eso, pero es una ciudad importante, que es lo que está ocurriendo hoy en Durán y lo que está ocurriendo en Guayaquil. Hagamos un experimento. ¿Por qué no ponemos mayor inversión? ¿Tú crees que esos jóvenes, sí, entran a matar a la gente porque realmente quieren? ¿O es porque incluso muchos de esos jóvenes pues son cooptados a la fuerza? Les enseñan a matar desde los 12, 13 años, esto es brutal. Tú te pones en los zapatos de esas madres que han hecho todo lo posible por criar a esos hijos y ver que se los arranca la mafia y que pues prácticamente 15, 16 años y están muertos. O sea, realmente este desangre no le sirve a nadie, no le sirve a nosotros como ecuatorianos, como ciudadanos que queremos paz, pero tampoco le sirve al señor gobierno. Por favor, necesitamos pacificar y sentar aquí a todos los actores claves. La fuerza pública por un lado, sentémonos también con los empresarios, sentémonos con actores sociales, con la academia, con las universidades y pensemos esta política de paz para el Ecuador. Es cierto lo que dices, quizás Medellín es un caso, Ecuador es otro caso, pero hay soluciones de pacificación y es imperioso darle empleo a esa gente, darles educación, mejor educación a esos jóvenes, darles más posibilidades a esas madres, la mayoría de las madres, en la Prosperina, en la 8. Tiene que haber inversión social, digamos. Claro, en las Malvinas, son madres solteras. En salud, en educación, en infraestructura. Mira, se necesita. Acabé de tener un incidente de salud y corrí al hospital Eugenio Espejo. Y era impresionante, el hospital, uno de los más importantes de este país, no tenía los implementos necesarios para atendernos. O sea, ¿qué está pasando con la salud de este país? ¿Y qué le obligan al paciente? A ir al servicio privado, ¿sí? ¿Y quiénes pueden hacer ello? Quizá una partecita muy pequeña de la población, porque la mayoría o tiene que aguantarse con el dolor, tiene que aguantarse la cita de 3 o 4 meses, o simplemente se muere, Osvaldo. Entonces, si este gobierno sigue con esa política totalmente
pues desactivada, desconectada del pueblo ecuatoriano, es obvio que va a perder las elecciones, porque no le está dando respuesta. En el ámbito político, ¿hay definiciones de consecuencia? Tú has dicho, hay improvisación, no hay funcionarios que estén acordes al nivel del cargo que están representando. ¿Eso significa que a quién van a apoyar, por ejemplo, ustedes como la facción del Partido Socialista? Yo sé que no eres afiliada, pero de pronto fuiste candidata a la vicepresidencia. Sí, mira, yo lo he dicho claramente, es imposible que sigamos con un modelo donde son las oligarquías de este país las que se están beneficiando de esta penetración que han hecho con el Estado, ¿sí? Yo he sido muy crítica, es necesario que en América Latina, no solo en el Ecuador, dejemos de lado estos grupos poderosos económicos que hacen uso de la política para beneficio propio. Es como que si en México, volviendo al caso mexicano, el señor Slim, ¿sí?, sea presidente de la República. No, en ese país jamás, por más poder que tenga Slim, va a llegar a ser presidente de la República. Pero aquí hemos tenido un banquero presidente, el señor Noboa, dueño de una de las corporaciones más grandes de este país, como presidente, y miren el fracaso que es en la política pública, porque es obvio, pero gobiernan no para es poco sus tiempo negocios. como para, digamos, evaluarlo, para calificar la gestión del presidente Noboa, el hecho de que esté un año y un poquito más. Pero mira, ya en un año y un poquito más ha hecho del Estado prácticamente un botín para su familia. Mira, ni bien entró, quiso entregar tierras protegidas, como fue el caso de Olón, a su señora esposa, con todo el respeto que se merece la señora, pero para que haga construcción de casas en tierras protegidas. Dos, inmediatamente cuando hubo el negocio para ver quién entregaba los desayunos escolares y el tema de las cárceles, quién daba la alimentación, entra a concurso su tía y gana los dos concursos, ¿no? En plena crisis energética, ¿sí? Cuando necesitábamos urgentemente que demos solución, hace un negocio millonario con esta empresa Progen, que hasta ahora no se sabe ni quién es ni cómo, nunca le cumplió al Estado y están ahora culpando a las exministras, una exministra, ¿no es cierto?, por este tema. Tenemos ahora el caso Sacha, es impresionante, como tú dices, ha sido un año y un poquito más y quieren desvalijar al Estado ecuatoriano. No está bien, señor Noboa, usted está usando la política, está usando las instituciones para enriquecerse más. Esto es lo que debemos para los ecuatorianos. Más allá de quién tengamos como opción, creo yo que es claro que la oligarquía no puede seguir gobernando Hay este país. demasiados casos que en este caso están en medio de la polémica. El caso de los chalecos y cascos de los militares. Mira, no hemos dicho el caso de los chalecos, esto es vergonzoso. Petro Noboa, ¿no? También que hay otro tema, pero no el caso de Petro Noboa, que le da al hermano $9 millones, el caso de los chalecos son 34 millones de un negocio que prácticamente es obvio, hasta los mismos militares se han quejado. Entonces, hay mucha evidencia, ¿sí?, que señala que hay mucha negligencia, mucha inoperancia y también corrupción. Perdóneme, señor Noboa, perdóneme con sus ministros, pero no estamos haciendo lo que los ecuatorianos requerimos, que es realmente darnos esa certeza de poder producir en este país, que nuestros empresarios no se vayan. En la corta campaña que hubo, pudimos conversar con muchos empresarios que han cerrado la lámpara. Pero este tema no se ha ido priorizando, digamos, en este caso, por el aspecto político mismo que estamos viviendo, el tema de la campaña electoral. Es una campaña feroz la que se está viviendo en este momento. Y esto, ¿cómo miras a lo que está pasando en esta posibilidad de que el presidente sea reelecto, Verónica? Mira, yo tengo la posibilidad de conversar con varios sectores, me han llamado gente incluso de algunas provincias, hemos hecho muy buenos contactos con gente, incluso gente de a pie, y te digo, el rechazo al gobierno de Noboa es por varios sectores. Hoy ya no solo es esa clase popular, cuando uno ve el mapa y dices, claro, ¿por qué la costa le apostó tanto a la otra opción y no a Noboa? Porque son quienes más están sufriendo el tema de la violencia. Son quienes realmente quieren decir, bueno, quien sea que venga, pero por favor, esta política no nos sirve más. Si la gente es inteligente, se ha expresado ya en el voto. Y tú me preguntabas qué va a pasar con las otras fuerzas políticas. Yo creo que hay que ser muy humildes, si bien no recibimos ese apoyo que quizás esperábamos muchas fuerzas políticas, ese fue el caso del Partido Socialista, que hicimos, a mi modo de ver, o desde nuestro punto de vista, una buena campaña con propuestas, con ideas,
pero la gente no nos votó como esperábamos. Obviamente porque la gente está clara que necesita salir de esta condición de pobreza, de violencia, de inseguridad. Pero a la vez nosotros hemos dicho, hay que ser también críticos qué es lo que el país necesita. Y si bien hay muchas posibilidades en que la siguiente presidenta de este país sea Luisa González, se ve así. Pero también tiene cuestionamientos. Eso te iba a decir. Por el tema de lo que arrastra de la época en la que fue presidente el economista Rafael Correa. Y hay que decirle con claridad, o sea, si tiene la voluntad, hoy tiene la voluntad de la mitad del electorado. Quizás no le falten muchos votos para que pueda alcanzar ese triunfo, pero ¿cuáles son las garantías que tenemos los ecuatorianos, sí, de que exista de verdad una política en favor de esas mujeres cabezas de hogar, por ejemplo, que hoy no tienen ninguna garantía de poder sacar adelante a sus hijos? ¿Cuál es esa propuesta, ¿no es cierto?, que nos está haciendo a un sector de la población que no creemos en políticas verticales, en esos autoritarismos, que hemos sido muy críticos con esa política del pasado? Ojalá y esperamos, ¿sí?, que esa voluntad hacia Luisa González, pues sea a Luisa González, ¿no? Ya, entonces hay apoyo para Luisa González. Yo creo que desde muchos sectores, yo lo he dicho, yo creo que la oligarquía no puede seguir más gobernando este país y necesitamos unir fuerzas Eso críticas, significaría que ¿sí?, una unidad de las izquierdas se puede dar, porque se reunieron pues al principio, ¿no? Hicieron un esbozo de plan de gobierno, inclusive se comprometieron a apoyar si es que llegaba cualquiera de ustedes a la segunda vuelta. ¿Esta unidad de las izquierdas podría reeditarse en este caso? Yo esperaría que sí, sin duda un vocero importante y que podría permitir esto, sin duda, es Leonidas Issa, por la representación, por la votación que tuvo. Yo creo que habrá que esperar cuáles son las posturas de la CONAIE, de Leonidas y también de otros partidos como el Partido Socialista, un partido histórico que yo esperaría pues no sea contrario, ¿sí?, a lo que ya se ha expresado el pueblo ecuatoriano. ¿Qué es lo que dice Leonidas Issa? Dice, el día de hoy lo que queda claro es que vamos a tener, ya sea por mayoría, por consenso, la definición de garantizar la unidad, y esa unidad no va a romper la CONAIE, dice, va a mantenerse unida en este proceso, es lo que manifiesta, porque están definiendo ya en estas próximas horas, ¿no?, el apoyo en ese aspecto en la parte política. Es fundamental, es importante lo de la CONAIE, de Pachacuti. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con los socialistas? ¿Qué pasa con Unidad Popular? ¿Qué pasa con Centro Democrático? ¿Se puede reeditar este tema? Yo creo que es importante todos los votos en este momento. O sea, ha sido una contienda pues tan cerrada que no creo que solamente sea de partidos políticos. Hay que llegar a todos los sectores. Y yo siento que un sector importantísimo, sin duda, es el sector empresarial, que es de los sectores también que ha sido más golpeado. En algún momento decían que los empresarios optaban por Noboa. Yo no creo que hoy estén en esa línea. Quizás ellos también quieren algún respiro, quieren mantener sus negocios, quieren quedarse aquí, quieren dejar de ser vacunados. Yo escuchaba a la señora Mónica Heller, ¿no?, la presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, y decía, respeten este derecho a ser productivos, denos la oportunidad de sacar adelante a nuestro país. Y yo me pliego al discurso de Mónica Heller. Ese es el discurso que deberíamos apoyar, porque este país, Osvaldo, pero son es de productivos. Son dos posturas diferentes de pronto, ¿no? Tú eres más progresista y la señora Mónica Heller es más a la derecha, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que cuando hablas de hacer una buena empresa, hablar de derechas o izquierdas a veces es equivocado. La buena empresa también necesita de un Estado que pueda permitir que esa buena empresa funcione. Mira lo que hoy tenemos. Sí, un Estado que no le permite ni siquiera a sus propios coidearios, vamos a decir, tener esa posibilidad de crecer conjuntamente. ¿Qué hace la oligarquía cuando gobierna? Ve por sus intereses, ¿no? Incluso ya escuchamos algunos medios que han estado muy críticos, por ejemplo, con visiones más de izquierda, progresista, que son críticos ahora con el gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Que hay sectores económicos que ya no ven en Daniel Noboa una posibilidad para mantener su estabilidad económica. Entonces es necesario sentarnos con los empresarios
y hablar del plan de país que queremos. Nosotros en la campaña hablábamos de los impuestos compartidos, por ejemplo. Hablábamos de bajar el IVA al 10%, que es a ustedes, señores empresarios. Luisa González a ellos, señala que va a bajar nuevamente a 12 ellos dicen el al IVA, 12, ¿no? Nosotros creemos que es importante bajar al 10 porque de esa manera le garantizamos al sector empresarial, productivo, a esos artesanos que hoy no tienen posibilidad, pues tener un dinero extra para que puedan invertir en sus propios negocios. Y esto es posible. Oye, yo viví un tiempo en Europa, viví un tiempo en Suiza. Te digo, ahí incluso un impuesto como el IVA es del 7%. ¿Por qué? Porque es un impuesto que realmente va en contra del bolsillo de la gente. No es el mejor impuesto que tenemos para lograr la equidad de la gente. Castiga pero se revierte a la clase media. en servicios, pues no, pero en no este en caso. pero mira, no es así. Porque lo que estamos Bueno, acá viviendo no, en pues estos pero tú momentos, dices en Suiza, por ejemplo, eso se revierte en mejores servicios para la gente. Claro, en pero buena por eso te educación, digo. en buena salud. Exacto, pero ellos saben que es un impuesto que le afecta directamente al bolsillo. Entonces, cuando tú tienes más dinero en una economía tan golpeada como el Ecuador y le dices a la gente, usted ya no va a pagar, ¿no es cierto?, un producto que hoy está pagando el 15%, sino el 10%, esos pesos de más, ¿sí?, esos centavitos de más, inmediatamente va a ser para que te compres una leche, ¿sí?, una leche que hoy muchísimas familias, te digo yo que estuve en Chimborazo, en Cotopaxi, niños que se están muriendo de hambre, hemos llegado a puntos rojos de crónica roja en desnutrición infantil. Desde luego, lo la importante gente ya es, no está tomando leche, déjame decirte, esto es gravísimo. Los niños se van con agua de panela a la escuela. Esto es gravísimo en un país. Totalmente es lacerante lo que es tú me acabas de señalar. Pero es verdad. Que no toman leche los están niños tomando en leche. la ruralidad. En la ruralidad, no están tomando leche los niños. Y una señora me decía, ¿cómo hago para que mi hijo pues vaya a la escuela? Dice, a veces prefiero dejarlo aquí porque no tengo para poderle, ¿sí?, dar una pequeña colación al niño. Esto, de verdad, Osvaldo, esto te hace llorar. Pero, ¿no? ¿Y ¿qué podemos es lo hacer que garantiza nosotros? que de pronto Luisa González pueda entrar en ese verdadero cambio, Verónica? Hay resistencia por lo que pasó. No todo fue bueno, hubo también de cosas, acusaciones de corrupción y hechos que se dan de sobreprecios. ¿Qué es lo que garantiza que puede darse un gobierno que realmente pueda llegar a satisfacer todas estas inquietudes que se tienen en el aspecto social para la gente? Primero decirles, yo no soy correísta, nunca he sido correísta y no lo seré. Yo no creo en ese tipo de políticas, al contrario, he sido yo muy crítica con algunos temas y tú has señalado un punto, ¿sí? Cuando uno toca al Estado debe ser muy pulcro con ello. Y quizás alguno de los errores que hubo es precisamente no ser totalmente claros cómo se usaron fondos públicos. Y creo que Luisa González debería dar, sí, una carta abierta para que la fiscalización, sí, para que el control, sí, que se deban hacer sobre los fondos públicos esté abierto, mucho más abierto, que esas políticas centralizadas, esas políticas quizás más de buró que antes se vieron, pues hoy sean más ciudadanas y que realmente le demos certezas, sí, a aquellos que estamos viendo en ellos una buena propuesta para hacer un respiro de paz, un respiro de vida que necesita en este país, también nos sintamos seguros de no hacer un voto simplemente porque no queremos a Daniel Noboa, que hagamos un voto consciente y que ese voto también nos permita tener garantías de quedarnos en este país. Reitero, ¿podría haber la unidad de las izquierdas, ese apoyo? Sí, yo creo que es necesario. Ojalá esa unidad no sea solo de las izquierdas, esperemos que esa unidad sea una unidad ciudadana, una unidad de los ecuatorianos. Hoy es momento de dejar las banderas políticas, Osvaldo. Hagamos como hicieron los chilenos en la época de los 80 cuando dijeron hay que salir de la dictadura. Y se unió desde la centro derecha hasta la extrema izquierda. Y ellos levantaron una sola bandera, ellos lo llamaron la concertación, sí, la concertación en favor de la democracia y en favor de los chilenos. Hoy podemos hacer ese mismo ejercicio. Y ha habido alternabilidad. Pongamos al Ecuador en Chile, como nuestra una única democracia bandera. realmente muy y importante. muy interesante, donde mires una democracia muy de altura, ¿no? Sí. Yo digo, Han estado es importante. gobiernos de derecha, de Yo creo izquierda. que hoy hay que sentarse con todos esos sectores. Hoy no es momentos de izquierdas y derechas, es momentos del país, ¿sí? Y yo creo que esperemos, sí, que la fuerza política que tiene la mayor posibilidad de ganar
tenga esta amplitud de llamar a más voces ciudadanas y decir, aquí está nuestro compromiso, y que nosotros, desde la ciudadanía, podamos también poner los puntos claros, ¿sí? Y que ese apoyo, que sin duda será un apoyo crítico, pero que nos permita salir de esta violencia, de este desempleo, de esta imposibilidad de respirar ese Ecuador de paz que sí nos merecemos y que sí lo hemos tenido, Osvaldo. Gracias por estar en la programación, Verónica, muy amable. Gracias a ti y gracias a ustedes, amigos, amigas. Es momento de la unidad, como decíamos, pongamos al Ecuador como nuestra única bandera. Tenemos que dejar atrás esta página tan dolorosa. La política de la guerra no nos va a llevar a ningún lado. Veamos estos otros ejemplos que han ocurrido aquí en América Latina, muy exitosos, que han logrado salir con inversión, sí, social importante, con una estructuración de la paz, con políticas de inteligencia, dotando a nuestra policía, a nuestros militares de lo que necesitan, pero obviamente teniendo la claridad de que la cabeza del gobierno es fundamental. Cero corrupción será también lo que nos permita salir adelante de este Gracias grave problema. a la doctora Verónica Chao, Silva, ex candidata a la vicepresidencia de la República, analista política, que ha estado con nosotros aquí en la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en el canal de YouTube. Usted nos ayuda mucho suscribiéndose al canal, los comentarios, los likes también son importantes, bienvenidos, toque la campanita, ayuda muchísimo también para ir contextualizando y fortaleciendo también este medio de comunicación. En las redes sociales de Global Opinion, ya les habíamos comentado, todo el contexto, la coyuntura noticiosa del ámbito nacional e internacional la va a encontrar en las páginas de Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en TikTok. Ahí tienen alternativas para poder seguir informándose con David Morocho Verastegui, con Vladimir Guevara y también con Noemí Castellanos. Así que sigan las redes sociales de Global Opinion. El programa llegó gracias al apoyo de Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Frente al Personaje es un programa que se emite todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 19 horas. Mire este programa, comparte el programa, vea el contenido y así tendremos una sociedad mejor informada y que pueda diluciden todos estos temas que estamos poniendo en la palestra para que ustedes puedan también tener el conocimiento y poder opinar y llegar quizás al próximo proceso electoral con conocimiento de causa. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y nuevos temas. Soy Osvaldo Morocho Ampudia, agradecido por la sintonía. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.